Si quieres prepararte al 100% para la nueva aventura que te espera en el DLC de Elden Ring Shadow of the Erdtree, en esta guía te explicaré los 10 puntos más importantes que debes conocer. Al finalizar este vídeo podrás aclarar muchas dudas sobre lo que tienes que preparar antes de comenzar en el Reino de las Sombras. Deciros que ya estoy preparando también una recopilación de las mejores builds que podrás crear. Por cierto, en este vídeo dejaré una pregunta fijada en los comentarios y la cual podréis contestar al ver mi vídeo al completo para participar en el sorteo de un DLC que regalaremos el día 18 de junio. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Hablemos primero del nivel recomendado para jugar al DLC, y es que esta duda resulta ser de las más importantes y consultadas hasta ahora. Y tras leer bastante información, entrevistas y gracias a los últimos vídeos de quienes tuvieron la oportunidad de probar el DLC, se indica que estará a la altura de la zona de los picos de los gigantes y zonas posteriores como Farum Azula o el mismísimo árbol hierático. Añado que a estas personas que pudieron probarlo durante varias horas se les entregaron personajes con nivel 150 y las armas al máximo. Y a pesar de todo mencionaron en ocasiones que el nivel era alto, muriendo con pocos golpes e incluso algunos con ayuda de las invocaciones, por lo que se recomienda tener el nivel 150 como ya hemos mencionado en muchas ocasiones en este canal. Y por supuesto no se recomienda ir por debajo del nivel 100 o 120, pero claro, esto ya depende de cada jugador. Por cierto, un dato muy importante es que en el DLC tendremos lo que se conocen como fragmentos del Reino de las Sombras que aumentarán nuestro daño y defensa, al igual que también tendremos bendiciones para aumentar la potencia de nuestras invocaciones y de nuestro querido corcel o cabrallo. Tienes que saber que si sales del Reino de las Sombras, estos aumentos no estarán activados y tendrás tus atributos normales. Me encantaría saber con qué nivel quieres ir al DLC, así que déjamelo en los comentarios. Aprovechamos el segundo punto relacionado con tus niveles y algo que debes tener a mano rápidamente para cualquier cambio que quieras hacer. De tantas armas, hechizos, cenizas y cientos de cosas nuevas que tendremos en el DLC, es normal que en muchos casos queráis cambiar vuestros atributos para estar preparados. Y claro que me refiero a las lágrimas larvarias, el objeto que nos permite cambiar nuestros atributos y transformar nuestra build rápidamente, pasando de un guerrero con dual de katanas consangrado a un hechicero o lo que quieras. Tienes que tener claro que este objeto es limitado, por lo que estaría bien que guardases varios de ellos para el momento. Por ejemplo, tanto en el río Siofra como en el río Ainsel encontrarás bastante de estos objetos, pero yo te diré alguno más rápido de conseguir, como en esta localización, cuando eliminas a un soldado que se transforma en oso. Justo aquí tendrás otra, pero esta vez se transforma en un gigante. Otra muy fácil de conseguir está en la aldea de los albináuricos junto a las tumbas. Otra justo aquí en la langosta que se transforma. Como veis, ya solo con las primeras localizaciones podrás tener varias de estas lágrimas preparadas para tus futuras builds. Como bien dijimos en el primer punto, los jugadores que probaron el juego llevaban armas al máximo nivel y quizás quieras tener preparadas varias armas a tope llegado el momento, o lo que es mejor, tener lo necesario para poder adquirir rápidamente piedras de forja o umbrapiedras por si cambias de arma. Por ello te recomiendo conseguir las esferas que podrás entregar a las gemelas de la mesa y comprar tantas piedras o umbrapiedras que necesites. Y aunque ya tenemos todas las guías de cada una de las esferas en el canal, aquí te indicaré a modo resumido las que ya deberías de tener. En el caso de las esferas de piedra de forja, encontraremos la primera esfera aquí, la segunda en este túnel, la tercera justo nada más comenzar la zona de los picos de los gigantes y la cuarta en Farum Azula, tras eliminar a los gemelos tan queridos, aunque quizás quieras dejar este último para más adelante tras acabar el DLC. En el caso de las umbrapiedras podrás conseguir la primera en Kaeli, la segunda en estas galerías, la tercera en esta iglesia y la última en Farum Azula bastante rápido. Y ya que hemos hablado de las esferas de piedras y umbrapiedras, también es muy importante saber dónde se encuentran las esferas de las convalarias para poder aumentar el poder de tus invocaciones. Aunque no seas muy amante de las invocaciones, seguro que querrás probar la nueva que encontraremos en el DLC, o quizás necesites alguna ayuda extra contra algunos jefes. La cuestión es que tengas la oportunidad de estar preparado por si necesitas comprar rápidamente. Por ello te dejaré en la descripción de este vídeo todos los enlaces de la guía que hice para esta
estas esferas y que espero que puedas aprovechar. Si quieres alguna recomendación en cuanto a las cenizas de invocación, suelo sugerir entre otras a Tiche como la mejor de todo el juego. Sin embargo, hay otras cenizas que me encantan, como por ejemplo los grandes escuderos, el mejor tanque del juego, o como yo lo llamo, los Tanky Boys. O quizá prefieras usar a la gran conocida mimética, Lootel sin cabeza o incluso el Zampaeces. La cuestión es que conozcas a varias de las mejores cenizas que existen. En cuestión de build, ya os dije al comienzo que estoy preparando un vídeo recopilando las mejores builds que quiero recomendar para el DLC para ir bien preparados para los primeros combates. Pero si queréis conocer cuáles son los niveles mínimos y máximos recomendados para cada atributo, dependiendo de tu build, lo que conocemos como soft cap, aquí te dejaré un resumen. Si nos fijamos en la primera columna, estamos viendo los niveles mínimos recomendados. En la columna de la derecha tenemos el máximo recomendado. O dicho de otro modo, si subes por encima de esa recomendación, tus estadísticas no aumentarán con la misma cantidad y estarás de alguna forma desaprovechando los niveles que podrías usar en otros atributos. Recuerda un dato importante: cuando usas tu arma a dos manos, la fuerza aumenta por 1,5. Por ejemplo, si tienes 50 de fuerza y usas tu arma a dos manos, es como si tuvieses 75 de fuerza en ese momento. Debéis conocer estos valores porque en base a esta tabla se crean las mejores builds incluso para el DLC. Cualquier otra duda os estaré leyendo en los comentarios. Si quieres subir tu nivel y no tienes tiempo para prepararte antes del lanzamiento del DLC, aquí te explicaré los mejores métodos que puedes utilizar. Si acabas de comenzar, te diré que la primera mejor zona de farmeo la encontrarás al este de Kaelid. Puedes comenzar con esta gran bola haciéndola caer fácilmente. Con esto podrás conseguir los primeros niveles muy fácil. A continuación, te recomiendo que elimines al gran dragón usando el sangrado, la caballería nocturna que hay en esta zona y el árbol guardián de aquí. Estos dos últimos no son nada fáciles, pero os aseguro que merecen mucho la pena para subir decenas de niveles. Un detalle importante es que uses el talismán escarabajo dorado que conseguirás en esta localización para aumentar la cantidad de runas conseguidas, y también alguna que otra pata dorada que podrás combinar con el talismán. En esta localización y en esta otra tendrás dos de estas patas, aunque puedes comprar varias a parches en esta cueva. Para rematar, si ya vas a mitad de camino de tus niveles, te sugiero que vayas a la mejor zona de farmeo, en Mohgwyn. Aquí podrás hacer dos cosas: o bien hacer que el pájaro caiga una y otra vez, o bien eliminar a los mini Jirens de esta zona. Aunque para esto último deberás usar un arma eficaz que pueda eliminar a muchos de estos enemigos en poco tiempo, como por ejemplo el espadón de Radan. Recuerda siempre llevar el talismán que mencioné antes. Si quieres saber hasta dónde puedes avanzar en el juego de cara al DLC, aquí hay algo de polémica, ya que durante cierta entrevista se mencionó que lo aconsejable era viajar al Reino de las Sombras tras acabar el capítulo 2 y antes de empezar con la parte final. Esto me hace dudar un poco, pero quizás se refiera concretamente a cuando viajamos a los picos de los gigantes, ya que podríamos considerar que estamos preparados para ir al Reino de las Sombras, tal como lo dijimos al comienzo del vídeo. Lo que sí tenemos claro es que para poder acceder al DLC tendremos que haber derrotado a Mohg, siendo esta misma zona el acceso al DLC, y también haber derrotado a Radan. En mi caso, si os soy sincero, pretendo llegar hasta justo antes de acabar con el gigante de fuego, quizás incluso llegar hasta el comienzo del árbol hierático, viajar al DLC y una vez acabado, volver a estos puntos para continuar mi aventura. ¿Y tú qué harás? Como bien sabéis, en el DLC tendremos una buena cantidad de nuevos jefes y sus respectivos recuerdos, por lo que seguiremos intercambiando estos recuerdos con nuestra querida anciana para obtener nuevas y poderosas armas, hechizos o encantamientos. La cuestión es que a lo largo de las tierras intermedias tenemos las grandes tortugas, como yo las llamo, para poder duplicar estos recuerdos, lo cual no estaría nada mal dejar algunas preparadas para usarla con los nuevos recuerdos que conseguiremos, ya que no sabemos con certeza si en las nuevas zonas del DLC existirán estas criaturas o habrá algún método para seguir duplicando. Así que como buen consejo, deja algunas de reserva.
hierba. Ya estarás pensando en las diferentes afinidades que querrás poner a tus nuevas armas: sangriento, pesado, ligero, congelación o lo que se te ocurra. Y para ello tendrás que hacer uso de las conocidas hojas de afilar, que son varias. Concretamente son 5 de estas hojas. La hoja de hierro podrás conseguirla en el castillo Velotormenta, la de piedras refulgentes en la academia. La hoja al rojo vivo podrás conseguirla en el castillo de Melena Roja antes o después del evento de Radan. La hoja consagrada la conseguirás en Leinde. Y por último, la hoja negra la conseguirás en Okron. Es vital que tenga todas y cada una para poder aplicar las diferentes afinidades. Y para rematar, no podemos olvidar algo tan básico pero esencial para estar preparado al 100%. Y me refiero a 3 objetos importantes: las semillas, las lágrimas o copas y los manuales de crafteo. Los 2 primeros son muy importantes para ir al máximo de viales, tanto de salud como de maná, mientras que el tercero, los manuales de crafteo, no solo te servirán para preparar todo tipo de potenciadores, arrojadizos y munición, sino también buenas ayudas contra lo que posiblemente nos encontraremos conociendo a Miyazaki. Así que antes de aventurarte en el DLC, repasa que lo tengas todo listo. Y bueno gente, hasta aquí la nueva guía que todo jugador debe conocer antes de comenzar Shadow of the Erdtree. Espero que os haya gustado y como siempre os estaré leyendo en los comentarios. No olvides participar en el sorteo del DLC y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!